¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ian López. Bienvenidos a su canal Ingenieros que se respeta. En esta ocasión vamos a hablar sobre la caída de tensión en los conductores eléctricos. El video dura aproximadamente media horita, pero en esa media hora les voy a enseñar paso a paso sobre todo lo que tienen que saber sobre la caída de tensión, ya sea un sistema de corriente continua o un sistema de corriente alterna, ya sea sistema monofásico o trifásico. Pero aquí les voy a enseñar paso a paso de todo lo que tienen que saber en la caída de tensión. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien amigos, la caída de tensión es un efecto provocado por la disminución del potencial eléctrico a lo largo del recorrido del conductor eléctrico por la resistencia que tiene este. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicarlo a continuación. Quiere decir, pues supongamos que este es el cable eléctrico y este es su punto de inicio, el punto A, y el punto final sería el punto B. Este cable eléctrico, este conductor eléctrico va a tener una longitud, que va a ser la longitud L. ¿Ya? Quiere decir que la tensión en el tramo final, en el punto final del recorrido del conductor eléctrico, va a tener una disminución con respecto a su punto de inicio. ¿Por qué? Porque va perdiendo, ¿no? Ustedes saben que la tensión eléctrica es la fuerza, es el trabajo, ¿no? Es la fuerza que requiere para trasladar una carga eléctrica de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, durante este recorrido va perdiendo fuerza, donde va a llegar al punto B con menos tensión eléctrica. Entonces quiere decir, ¿no?, que va a tener, o sea, ustedes deben recordar que todo conductor eléctrico tiene una resistencia. Entonces, si nosotros recordamos la fórmula de resistencia, la resistencia eléctrica va a ser igual, ¿no?, a la resistividad del conductor multiplicado por su longitud y dividido entre la sección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras mayor longitud tenga el conductor eléctrico, mayor caída de tensión va a tener este conductor. Entonces, recordemos que la resistividad del conductor, que en este caso el conductor es cobre, ¿no? La resistividad del cobre a 20 grados centígrados va a ser igual a 0.0172 ohmios milímetros cuadrados sobre metros. L es la longitud, ¿no? La longitud del conductor, que está en metros, ¿no? Y la sección, esa es la sección del conductor, que está en milímetros cuadrados. Listo, amigo. Entonces, sabemos ahora sí que mientras mayor longitud tenga el conductor eléctrico, mayor caída de tensión va a tener este. Ahora, ¿cuál es la caída de tensión? Es la diferencia de potencial entre el punto B, entre la tensión en el punto B y en el punto A. Ahora, si pasamos, quiere decir que la diferencia entre la tensión eléctrica del punto B con respecto al punto A va a ser igual, ¿no? Esto va a ser la caída de tensión, ¿no? Más conocido como delta de V, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Por ley de Ohm, la fórmula del voltaje. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. Entonces, en el punto B, ¿no?, la corriente en el punto B por la resistencia en el punto B, restado por la corriente en el punto A por la resistencia en el punto A. Entonces, esa es la diferencia de la caída de tensión, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos, por ejemplo, esta formulita de la resistencia a cada uno de ellos, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente: la resistividad, longitud sobre sección. Ahora, son lo mismo, ¿no? La corriente va a ser lo mismo, la resistividad también va a ser lo mismo, ¿no? La sección también va a ser lo mismo, porque estamos hablando del mismo conductor, pero la longitud no va a ser lo mismo. La longitud en el punto A
en este caso es 0, ¿no? Entonces, como va a ser 0, todo número multiplicado por 0 nos da 0, ¿no? Y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Nos quedaría que la caída de tensión va a ser igual a la corriente, ¿no? Ya no le pongo B, ¿no? Sino así. Entonces, estimados amigos, esta sería la fórmula de la caída de tensión. No hemos demostrado cómo sale la fórmula de la caída de tensión. Pero si hablamos de un sistema continuo, sería esto, ¿no? Agregándole el coeficiente 2 adelante, ¿no? Entonces, esta sería la formulita de la caída de tensión si hablamos de un sistema de corriente directa. ¿Ya? Entonces, esa sería la formulita para un sistema de corriente directa. Ingeniero, quiero saber la caída de tensión con un sistema de corriente alterna. No se preocupe que a continuación también lo vamos a explicar. Tranquilos. Ya entonces vamos a borrar esta partecita para seguir explicando el tema. Ahora, estimados amigos, vamos a hablar de la caída de tensión en corriente alterna. Entonces vamos a colocar acá en corriente alterna. En corriente alterna va a ser lo mismo, el mismo principio, pero debemos recordar, si nosotros recordamos en el curso de análisis de circuitos eléctricos 2, vamos a ver que no hablamos ya de resistencia sola, sino de impedancia, ¿ya? Entonces, esta expresión, en vez de resistencia, va a ser impedancia, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, caída de tensión, va a ser igual a la corriente de la carga que nosotros queremos alimentar, ¿no? Por la impedancia del conductor. Ahora, el conductor eléctrico tiene resistencia y tiene reactancia, pero ustedes dirán, no, pero reactancia acaso tiene bobina, no como el motor. No, señores, todo conductor eléctrico va a tener reactancia, pero su reactancia es mínima, ¿ya? Entonces, el conductor eléctrico, si hablamos de su impedancia, ¿no? Va a tener resistencia y reactancia. ¿Ya? Pero su reactancia va a ser mínima, casi despreciable. ¿Ya? Entonces, quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos a qué es igual la impedancia, va a ser igual a la suma de de la resistencia con la reactancia, ¿no? Entonces vamos a colocar acá que la impedancia es igual a la resistencia más la reactancia. Si nosotros también recordamos a qué es igual este valor, va a ser igual a R por coseno de alfa más X seno de alfa. No, hablando de trigonometría, si nosotros comprobamos va a ser igual, nos va a dar igual, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A la raíz, a la resultante, ¿no? Que es raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, ¿no? Y nos va a dar igual a esta forma, ¿no? Ambos casos son válidos, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con este valor, ¿ya? Entonces, vamos a sustituir la impedancia. Sustituimos la impedancia. Vamos a poner acá, sustituyendo Z, ¿no? Impedancia. Y nos quedará de la siguiente manera, que la caída de tensión va a ser igual a la corriente de la carga multiplicado por la resistencia por coseno de alfa más la reactancia por seno de alfa. Listo, amigos. Entonces, siempre tengan presente que todo cable eléctrico, todo conductor eléctrico va a tener su reactancia, ¿ya? Y en este caso, como estamos hablando, vamos a hablar acá en nuestro diseño de pura baja tensión, vamos a despreciarlo porque siempre va a tender a valor a cero. O sea, la reactancia, si nosotros nos fijamos en las características eléctricas de cualquier cable de cualquier fabricante,
vamos a ver que su valor es pequeñísimo y no va a variar mucho si nosotros lo despreciamos. Así que no hay problema. En este caso vamos a despreciarlo. Pero si nosotros hablamos ya de media tensión, no de redes de distribución, donde la longitud de los cables ya es más de, son kilómetros, ahí en ese caso sí se tiene que considerar la reactancia, porque ya estamos hablando de longitud de varios, pero muchos, muchísimos metros, ¿no? De kilómetros. Entonces, en ese aspecto, en esas condiciones, en media tensión, alta tensión, sí es muy importante considerar la reactancia, pero en baja tensión no, porque no estamos hablando de kilómetros, ¿correcto? Listo, amigos. Entonces nos quedamos de la siguiente manera. Caída de tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia por coseno de alfa. ¿Qué es igual al coseno de alfa? Es el factor de potencia, ¿no? Entonces, listo, amigos. De esta manera nos queda la caída de tensión de esta forma. Ahora, si vamos a sustituir resistencia, que ya lo hemos visto al inicio. Vamos a continuarlo acá, sustituyendo resistencia, ¿no? Que es igual a la resistencia a resistividad por la longitud entre la sección del conductor. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Caída de tensión va a ser igual a la corriente. Reemplazamos por factor de potencia. Entonces, de esta manera nos va a quedar la fórmula de la caída de tensión. Ya lo hemos demostrado y nos queda de esta manera. Pero acá vamos a considerar un factor K. El factor K va a depender si el sistema es monofásico o trifásico. Si el sistema es monofásico, va a ser igual a 2 en monofásico, ¿no? Pero si el sistema es trifásico, va a ser igual a raíz de 3, ¿no? Para el sistema trifásico. Ahora, la corriente va a depender del equipo eléctrico que nosotros queremos alimentar, ¿no? ¿Qué corriente va a consumir ese equipo? ¿No? Para eso se halla la fórmula de la corriente, ¿no? Que va a depender de la potencia, ¿no? La resistividad del conductor. La resistividad va a ser, en este caso, el cobre, ¿no? Resistividad del cobre. La longitud va a variar, ¿no? Depende de qué longitud tiene el cable eléctrico, ¿no? La sección, ¿no? Depende de la sección del conductor que nosotros vamos a escoger, y el coseno del factor de potencia, que siempre se considera 0.8, ¿no? Ya así por defecto. 0.8, 0.85, ¿no? Entonces, hablamos de la resistividad. La resistividad, hemos dicho que es igual, esta es la resistividad del cobre a 20 grados centígrados. Va a ser igual a 0.0172 ohmios milímetros cuadrados por metro. ¿Ok? Entonces, esta es la resistividad a 20 grados centígrados del cobre. Pero yo siempre en mis diseños, para cualquier instalación eléctrica, siempre considero a una temperatura de trabajo del conductor eléctrico a 50 grados centígrados, no a 20. ¿Ya? Porque ustedes saben que el conductor eléctrico, cuando transmite corriente, genera calor, ¿no? Entonces, 20 grados centígrados es casi, bueno, como que no, yo personalmente no lo veo que va a generar 20 grados centígrados el conductor, sino la temperatura de trabajo. Si nosotros también vemos nuevamente en el catálogo, en la hoja técnica del cable que nosotros vamos a utilizar, vamos a ver que la temperatura de trabajo de ese conductor va a ser 70 grados centígrados, 80 grados centígrados. O sea, siempre va a trabajar esa temperatura si es que se utiliza la capacidad de corriente de la sección del cable que vamos a requerir. Pero nosotros siempre sobredimensionamos un poquito, ¿no? Por eso que yo les recomiendo que siempre consideren una temperatura de trabajo de 50 grados centígrados. Pero ahora me preguntarán, ingeniero, pero
¿cómo calculo, dónde voy a encontrar la resistividad de cobre a 50 grados centígrados? Bueno, yo me pasé, les cuento que yo me pasé buscándolo por internet, resistividad del cobre a 50 grados centígrados, y la verdad que no encontré nada. Entonces, pero para eso hay una formulita para poder hallar la resistividad del cobre a 50 grados centígrados. Entonces, la formulita es la siguiente. Vamos a aplicar, vamos a poner con rojito, la resistividad del cobre, pero antes de eso vamos a poner acá temperatura, la temperatura de trabajo a 50 grados centígrados, ¿ya? Entonces, la resistividad que nosotros queremos del cobre a 50 grados centígrados va a ser igual a la resistividad del cobre a 20 grados centígrados multiplicado por 1 más el coeficiente térmico de resistencia del cobre a 20 grados centígrados multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso es la temperatura T menos 20 grados centígrados. Entonces vamos a aplicar esta formulita y con eso, estimados amigos, vamos a hallar la resistividad del cobre a 50 grados centígrados. Este coeficiente es el coeficiente térmico de resistencia, ¿ya? Entonces, es un valor constante para este valor, a 20 grados centígrados. Entonces, vamos a poner acá que este es el coeficiente, va a ser igual a 0.00393. ¿Ya? Su unidad es grados centígrados al menos 1. Ese es el coeficiente térmico de resistencia. ¿Ya? Ahora simplemente reemplazamos los valores de la fórmula y vamos a obtener, yo lo voy a hacer de frente ya, por lo tanto, la resistividad del cobre a 50 grados centígrados va a ser igual a 0.0195 ohmios milímetros cuadrados por metros. Ya, ustedes lo pueden comprobar, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes reemplacen, le va a salir este valor. Entonces, con este valor, les recomiendo que trabajen para sus cálculos de caída de tensión, que yo personalmente lo calculo con ese valor, considero la resistividad del cobre a 50 grados centígrados en mis diseños de instalación eléctrica industrial. Ya, entonces, vamos a borrar esta partecita. Bueno, amigos, hay otro punto que debemos considerar, que según la norma internacional 60364, ¿no? Según la IEC 60364, ya nos da estas condiciones, ¿no? Según el tipo de instalación y la caída de tensión que esto debe tener. En instalaciones en baja tensión alimentadas desde un sistema público, nos dice que en circuitos de iluminación, la caída de tensión máxima que nosotros podemos considerar es 3%, y en otros usos 5%, y alimentadas en un sistema privado, en iluminación es 6%, y en otros usos 8%. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos indica la norma IEC 60364. Pero yo les recomiendo, amigos, que siempre consideren como máximo 2% o 2.5% de caída de tensión. ¿Ya? Yo les recomiendo 2%. Yo trabajo con 2% personalmente, ¿no? En mis diseños. Entonces, para no estar así recordando qué es lo que dice la norma, ¿no? Y ya ser un poco ya más directo, ¿no? Sin ser tan tedioso con recordar esto. Entonces, siempre consideren una caída de tensión del 2%, ¿ya? Para lo que sea. 2% como máximo. Entonces, yo voy a colocar acá
por lo tanto, considerar un porcentaje de caída de tensión del 2%. ¿Ya? Entonces, si es 2%, si la tensión eléctrica de la red es 220 voltios, por ejemplo, en 220 voltios, en corriente alterna, su caída, la caída de tensión máxima a 2% va a ser igual a 4.4 voltios. Y por ejemplo, en 380 voltios, su caída de tensión, el 2% de 380 voltios, ¿cuánto es? 7.6 voltios, ¿no? Entonces, con estos valores nosotros vamos a trabajar. Si es 220 voltios en ese sistema de red, ¿no? Vamos a considerar 4.4 voltios como máximo y en 380 voltios 7.6 voltios, ¿no? Como caída de tensión. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a resolver un ejercicio de aplicación para comprender mejor el tema, ¿no? Para que nos quede ya más claros. Listo, amigos, acá tenemos un ejercicio de aplicación y nos dice lo siguiente. Calcular la sección del conductor por caída de tensión de una electrobomba de 220 voltios trifásica, cuya longitud de cable es de 50 metros y la carga que consume dicho equipo es de 33 amperios. Entonces, en este ejercicio nos pide que calculemos la sección del conductor eléctrico. Entonces, pero ingeniero, no nos ha enseñado a calcular la sección. Tranquilo, muchachos. Simplemente es aplicar esta formulita que lo voy a encerrar a continuación, ¿no? Entonces, esta es la formulita que nos va a quedar, ¿ya? Que vamos a aplicar de hoy en adelante. Y simplemente es despejar la sección, ¿no? Mandamos a multiplicar y esto pasa a dividir, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos la sección por caída de tensión, ¿no? Con esta formulita de caída de tensión. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a copiarlo nuevamente acá. Entonces, la sección es igual al factor K por la corriente por la resistividad longitud dividido entre la caída de tensión por el factor de potencia, ¿no? Ahora, la caída de tensión está en voltios, no vayan a poner en porcentaje, sino está en voltios, ¿ya? Entonces simplemente es reemplazar los valores. ¿A qué es igual la corriente? 33 amperios. Esta es la carga que consume ese equipo, 33 amperios. Pero muchachos, yo les recomiendo que nunca consideren con la corriente nominal de la carga que consume, ¿no? Siempre consideren un 25%, un 20% adicional. Entonces, en este caso va a ser igual, vamos a hallar, a esa corriente se va a ser llamada como corriente de diseño, ¿no? Entonces, corriente de diseño va a ser igual a 1.25, le estamos dando 25% adicionales, extras, a la corriente que consume la carga, ¿no? Que sería la corriente nominal. Entonces, multiplicamos, simplemente reemplazamos 1.25 por 33 amperios y nos da 41.25 amperios. Ahora, con esta corriente de diseño nosotros vamos a reemplazar acá en nuestra formulita. Entonces, nos quedaría reemplazando la sección va a ser igual acá, como el sistema es trifásico, nos dice que el sistema es trifásico, K va a ser igual a raíz de 3, ¿no? Entonces, raíz de 3 multiplicado, que nomás nos dice la formulita, por la corriente de diseño, ¿no? Vamos a poner acá corriente de diseño, para que no se olvide. ¿Ya? 41.25 amperios multiplicado por la resistividad del cobre, ¿no? Pero les he dicho que es recomendable, les recomiendo, ¿no? Personalmente que consideren una temperatura de trabajo de 50 grados centígrados, que acá lo hemos calculado, ¿no? Que es 0.0195 ohmios milímetros cuadrados por metros. Entonces reemplazamos 0.0195. La longitud nos dice que es 50 metros por 50 metros dividido entre la caída de tensión. Como el sistema es de 220 voltios y nosotros vamos a considerar una caída de tensión del 2%,
hemos dicho que en 2% de 220 voltios es 4.4 voltios, ¿no? Multiplicado por el factor de potencia. Ingeniero, pero no nos da el factor de potencia como dato. No se preocupen, siempre consideren un factor de potencia de 0.8, ¿ya? Entonces 0.8 o 0.85, pero yo les recomiendo 0.8 que lo consideren. Y listo, ya tenemos todos los valores, simplemente vamos a calcular y finalmente la sección del conducto nos va a dar 0.7 milímetros cuadrados. Si nos vamos a la tablita, no existe, ¿no? Por ejemplo, una sección de 12.7 milímetros cuadrados. Entonces nosotros tenemos que ir al inmediato superior, ¿no? De la sección comercial que existe, ¿no? De cable. Entonces, las secciones comerciales 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16. Entonces, 10 no va a cumplir porque este es mayor que 10, ¿no? Vamos a elegir 16. Ya, entonces, por lo tanto, vamos a poner acá 16 milímetros cuadrados, ¿no? Que es la sección comercial. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Cómo calcular la sección por caída de tensión de cualquier equipo eléctrico, ¿no? Es muy importante calcular la sección de la caída por caída de tensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que el cable eléctrico tiene una mayor longitud, entonces ahí es muy importante la caída de tensión. Entonces, en este problemita nos sale 16 milímetros cuadrados. Entonces, por lo tanto, vamos a poner acá la sección del cable vamos a poner será, como es trifásico vamos a poner 3. Hay multipolar, unipolar no nos dice, vamos a considerar multipolar, no hay ningún problema. 3 por 16 milímetros cuadrados de 0.6 a 1 kilovoltio, ¿no? Que esa es la tensión un cable industrial, ¿no? Les recomiendo que miren el video de cables industriales para que puedan entender un poco más de este semicurso, ¿no? Que estamos haciendo, ¿ya? Y entonces en este problemita nos sale que la sección del cable es 3 por 16 milímetros cuadrados. Listo amigos, esto ha sido todo por este video, espero que hayan comprendido y si tienen alguna duda, no olviden ponerlo en los comentarios que yo voy a estar muy atento y con mucho gusto lo voy a responder. Así que les voy a pedir un único favor, que le den me gusta al video, que compartan con sus amigos que quieran aprender y que se suscriban al canal para que estén enterados de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Así que espero que hayan comprendido, que Dios los bendiga mucho, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao chao.